no solo la educación superior, sino la educación también preuniversitaria. Mucha gente deserta por razones de carácter económico. Hay razones económicas, razones de tipo familiar. Hay razones institucionales. El tema de la deserción es un tema multicausal, definitivamente. El mismo estudio plantea en una aproximación cualitativa de las causas de la deserción en entrevista con los desertores, que son múltiples las causas. Obviamente las causas socioeconómicas tienen una importancia y las causas institucionales o educativas tienen otra importancia, pero también hay causas que tienen que ver con el mismo individuo en términos de su orientación, de su formación previa, vocacional, es decir, de qué carrera acepta o no acepta, porque hay que ver, ese estudio, como yo he explicado en otras ocasiones, tiene una metodología específica, que hay que entender la metodología para entender qué es el dato que nos da. El dato que nos da es el seguimiento de cohortes, es decir, durante un periodo. Un grupo que entra a la universidad y ver cuál es el grupo que termina en esa carrera en esa misma universidad. Puede haber otra serie de cosas, pero yo creo que el elemento que está apuntando Ramón, sin duda es una de las causalidades, es decir, el hecho de que necesariamente el crecimiento ha sido un crecimiento que no ha ido acompañado de otra serie de elementos, puede haber producido eso. Porque quizás los mismos elementos de orientación preuniversitaria no han sido lo suficientemente activos como para acompañar una masa de graduados del liceo que entran a la ¿Y no será incapacidad de las universidades de retener a los estudiantes a partir de las condiciones que le ofrece al estudiante? Esa puede ser una causa, la causa institucional. No estoy diciendo que no sea una causa. E incluso la retención de los estudiantes va mucho más allá de lo que puede hacerse educativamente, sino el planteamiento socioeconómico. Y por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que había estudiantes que, decidiendo entrar en INTEC con un monto determinado que sabía que iban a pagar, podían entrar en una crisis económica familiar. En el corto plazo. Sí, o en el mediano, es decir, en medio de su carrera en INTEC, por la muerte de un familiar, pérdida del trabajo del padre, una serie de cosas, y entonces sencillamente hemos creado un puentico que se llama el PAF, el programa de asistencia focalizada, que ayuda en un momento determinado, y también la oferta de trabajo institucional a muchos estudiantes que le ayuda a pasar esos momentos, pero son temporales, ayudas temporales, que obviamente una universidad privada se maneja, y esos recursos del PAF vienen con donaciones que se hacen. Sin embargo, cuando estamos hablando de deserción de ese nivel, estamos hablando de costos sociales y costos para la propia familia, claro, para el propio individuo y para la propia sociedad. Yo creo que el tema del crecimiento es un tema que quizás no lo hemos valorado adecuadamente. Si tú buscas la deserción de una institución a otra, tú notas que hay diferencias muy notables. Las instituciones más exigentes en el nivel de ingreso tienen menor deserción. Claro. Y eso no es solo en República Dominicana, eso en toda parte del mundo. Harvard acepta el 2% de la población que entra en Harvard, pero acepta el 9% de lo que aplica. De lo que aplica. Entonces, ahí hay un elemento que es importante. Los niveles de exigencia, obviamente. Entonces, los niveles de exigencia te van a definir muchas cosas en el camino, porque no es solo para un estudiante que deserte, es muy fácil decir, mira, yo deserté por razones financieras. Pero a veces no es por razones financieras, hay muchos factores por los cuales se deserta. Y un proceso de formación que va desde la educación primaria precaria, una educación secundaria más precaria, tiene que terminar con grandes niveles de deserción. Bueno, entrando en ese punto, los empresarios con los cuales permanentemente estamos en discusiones, ya en consultoría o asesoría, se quejan de la calidad de los estudiantes, de los egresados de las universidades. ¿Qué está pasando con la calidad a nivel universitario? Bueno, yo creo que, y completando la idea de Ramón en términos del elemento de la deserción, hay un elemento que debe acompañar al estudiante, que está ligado al fenómeno de la calidad. En el proceso de selección, el estudiante elige, ¿cómo elige una universidad el estudiante dominicano? ¿Por la moda de que va el grupito de amigos míos ya, o porque es más fácil tal cosa, o porque, es decir, cuando... Hay muchísimos estudios que dicen que la compatibilidad de mi persona con la cultura de la institución a la que yo voy. Entonces, ese es un elemento que... El que se cree duro va a instituciones
que son más exigentes. Exactamente. No, pero en términos generales va a instituciones más exigentes. Yo lo digo porque la experiencia es, el voz populi es que Inter de las universidades en cualquier parte más fuerte, va, pero obviamente de mayor nivel académico. Sí, pero de alguna forma, por ejemplo, si yo voy a la universidad que va mi grupo, pero esa universidad después no me satisface a mí en términos del nivel de exigencia o del nivel de no exigencia, es decir, porque hay de las dos cosas, yo me puedo sentir, entonces sencillamente me siento aturdido y me voy. Yo creo que hay un ajuste y obviamente los procesos de selección, acompañado a veces hasta por entrevista, ayuda. Entonces ese es un elemento obviamente de calidad, porque es muy claro, yo creo que a veces hemos perdido el sentido de intencionalidad. ¿Para qué yo voy a una universidad? Ese es un buen tema, fundamentalmente, y discúlpame, Miguel, que te interrumpa ahí. Por ejemplo, en Alemania, que es el caso que más conozco, mayormente la gente no va a la universidad, mayormente va a una escuela técnica, a formarse a nivel medio, como ebanista, como mecánico, y obviamente la sociedad y la economía alemana está sustentada en ese tipo de trabajador, en ese tipo de obrero que se forma en escuela técnica, no en la universidad. Sin embargo, aquí nosotros siempre tendemos a que tenemos que ir a la universidad. ¿Entiendes? Sí, pero además hay un hecho, es decir, yo voy a la universidad o yo voy a la escuela técnica o a donde sea, es decir, ¿a dónde voy a continuar en mi educación? ¿Para qué? ¿Para sacar un papelito que diga que yo soy tal cosa o realmente para aprender una serie de elementos que me van a hacer a mí mucho más mercadeable para entrar en el mercado de trabajo o que me van a hacer poner a mí en mejores condiciones para iniciar mi propia iniciativa empresarial, que es otra opción de la persona, o para seguir haciendo estudios de posgrado? Yo creo que ese elemento, y el problema es que a veces las universidades podemos hacer el juego, en términos de decir, bueno, si tú vienes a buscar un papelito, yo te doy el papelito. ¿Y qué es lo que la universidad tiene que responder? Y siempre le digo yo a los profesores, el profesor, yo me acuerdo siempre que dice que la gente de tránsito tiene fe pública, ¿no? Fe pública en el sentido de cuando dice, usted pasó en rojo, ya eso usted pasó en rojo, no hay quien lo discuta. El profesor cuando pone una nota de una asignatura, lo que está diciendo es, este estudiante tiene las competencias que corresponden a esta asignatura. Y si tú te das cuenta, la calidad universitaria realmente es el conjunto sinérgico de todos los profesores que hacen su trabajo que estudiantes que hacen su trabajo y aprenden y que les certifica las competencias de esa asignatura, porque lo que hace el registro al fin y al cabo de cada universidad es coger la asignatura de Ramón, la asignatura tuya, la asignatura mía y decir, estos tres profesores dicen que tienen las competencias y simple y llanamente decirle al consejo académico de la institución, le pueden otorgar el título porque todos los profesores dicen que cumplen las competencias, es decir, pasaron todas las asignaturas. Pero ese juego no puede ser un juego, es una cosa muy seria. Y el profesor cuando pone una nota tiene que tener el compromiso de realmente, es un acto social, de responsabilidad social poner una nota y decir cumple las competencias, pero además el profesor no espera a los estudiantes de la curvita de Paraguay, en términos de decir, tú no cumpliste, yo te quemo. No, el profesor ha hecho el esfuerzo durante el periodo académico de producir las condiciones para que los aprendizajes se den, motivar a los estudiantes para que logren los aprendizajes. Pero de tal manera la respuesta no la tenemos, y la respuesta en términos de lo que dicen, lo que dicen las empresas. Hay explica, mira, un estudiante toma 8 años en educación básica. Y la información que tenemos que toma en promedio un estudiante de la escuela pública 2 horas y media, ¿no? Sí. Por lo tanto, cuando él tomó... Diaria. Cuando él tomó, y el currículum dice que deben ser 5. Cuando él tomó 8 años, si somos generosos, tendrá 4 años de escolaridad. Pero el horario más corto... Que va a aprender el 50% de lo que debe haber. Si es muy bueno. Que lo que debe haber muy bueno. Entonces llega a la secundaria, donde el horario todavía es más corto, porque las clases son en la tarde y en la noche. Y entonces digamos que siendo generoso que él aprende la mitad de lo que debía aprender. Cuando llega a la universidad tiene 6º grado. La universidad no se inventó para estudiar.